Yo aviso. Bien, creo que ya está grabando. Creo que ya se me escucha ya por ahí. ¿Vale? Así que vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a pegar un breve repasito de lo que estuvimos viendo el último día, al final. Y vamos a comenzar con cositas nuevas, que hoy incluso vamos a probar, vamos a abrir Wireshark, vamos a abrir una captura de paquete, vamos a analizar los paquetes que estamos viendo, y todas esas cositas. Y después pues empezamos con el tema de las prácticas, ¿vale? Bien, pues así, a modo de resumen, las cosas más importantes que estuvimos viendo el otro día era básicamente que nosotros cuando estábamos trabajando con un servidor de HTTP lo que nos hacía era evitarnos mucho trabajo, centralizar mucho las configuraciones y de alguna manera pues tener todas las variables y todos los equipos controlados de un mismo servidor, ¿no? Estuvimos viendo cuáles eran las posibles inconvenientes y las posibles ventajas. Luego después estuvimos viendo el tema de la pipa. ¿Qué era la pipa? ¿Cuál era el rango de la APIPA? No llego, tío. Vale, ya estoy por aquí. Hola de nuevo. Vamos a ocultar.
Y vamos a continuar. Después estuvimos viendo el tema de cuáles eran los componentes de un servidor o un servicio, perdón, de HTTP, ¿vale? Que eran los servidores, los clientes, los protocolos y los agentes de retransmisión. Después estuvimos viendo las asignaciones, qué significaba asignación, que había 3 tipos, la manual, la dinámica o la automática. Luego después estuvimos viendo lo que era el ámbito, el rango, que os recuerdo que el ámbito y el rango eran simplemente, uno era el nombre que recibía el número de IP que íbamos a repartir. Luego después estuvimos hablando de lo que era la reserva y el tiempo de concesión y estuvimos haciendo una prueba de ver qué es lo que, cuánto tiempo de concesión tenía el equipo nuestro y demás, ¿no? Pues según el servidor. El bootp, que era el protocolo inicial. Luego después estuvimos viendo cuáles eran los campos que conformaban un paquete de HTTP. Incluso llegamos a abrir el Wireshark para ver eso del paquete, qué es lo que contenía, ¿no? Y estuvimos viendo los valores exactos en el Wireshark. ¿Os acordáis de eso? Sí, sí, ¿no? Vale. Y nos quedamos ahí. Viendo los paquetitos del protocolo de HTTP. Y ahora vamos a continuar viendo lo que son los pasos que se dan a la hora de establecerse ese diálogo entre cliente y servidor para poder obtener esa configuración de red, ¿vale? Y eso va a ser el funcionamiento, que es lo que vamos a ver ahora con más detalle. En el funcionamiento, fijaros, ahí a la derecha aparece una serie de flechitas, rayitas y demás, ¿no? Pues yo voy a explicar todo eso que hay, porque todo eso son los pasos que se dan en el diálogo entre cliente y servidor. Dime. Pero a lo que viene, porque arriba de los clientes, nosotros ya lo hemos visto, ¿no? O ya me suena haberlo visto, haberlo escuchado. Puede ser que el año pasado lo hayamos visto, por encima, porque yo recuerdo que el año pasado por encima estuvimos viendo el tema de los 4 mensajitos. Ahí está. Se parece mucho, pero claro, como hay gente que el año pasado no tuvo redes, pues mira, lo vemos y lo repasamos, ¿vale? Porque es que lo vamos a ver con más detalle. Fijaros, aquí tenemos un cliente que va a solicitar una configuración de red. Y vamos a tener, en este caso, 2 servidores que van a ser los que están conectados a la misma red. Pregunto, ¿estos 2 servidores están en la misma red local? ¿O puede estar uno en una red remota y otro en una red local? ¿O no puede haber ninguno en ninguna red remota? ¿Y qué haría falta para que uno de ellos tuviese una red remota? Un router que funcione como ¿qué? Como agente de retransmisión. Muy bien. Si tenemos un router que funciona como agente de retransmisión, un servidor puede estar en su red local, ¿vale? Y otro servidor puede estar en una red remota. Eso puede estar perfectamente tanto en un lado como en otro. Entonces, ¿cuáles son los pasos que se dan en esa conversación entre cliente y servidor? Pues fijaros. Primero, el cliente, el equipo que está aquí, que no tiene configuración de red, luego su IP inicial es la 0000, manda un mensaje a todo el mundo en broadcast para intentar descubrir servidores de HTTP accesibles. Ese mensaje en broadcast que manda a todo el mundo, lo manda con una dirección de destino, que es la 255, 255, 255, 255, y la dirección MAC de destino, ¿la cuál? La dirección MAC de destino, broadcast, ¿cuál? Muy bien, FF, 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 ¿vale? Bien, cuando los servidores detectan ese paquete, ¿qué es lo que hacen automáticamente? Pues, claro, como los servidores están atentos porque en el servidor, en el puerto 67, están preparados para recibir ese tipo de paquetes, en cuanto le llega ese paquete, ¿qué es lo que hace? Pues devolverle
una información básica a ese equipo con una configuración de red inicial. Y fijaros que puede ser que uno se la dé antes que el otro, ¿vale? Que por eso están esos dos piquitos aquí. Puede ser que este le llegue en un instante de tiempo determinado y este le llegue en otro instante de tiempo determinado. El que le llega después en caja o descarta, entre comillas. Normalmente el cliente va a tomar siempre la primera. El primero es el que normalmente va a tomar. A menos que no haya algún error en la configuración en la oferta que le dé, el cliente normalmente va a tomar el primero. Luego, si este tío, vamos a suponer que el servidor 2 está en una red remota y el servidor 1 está en una red local, ¿cuál creéis que le va a llegar antes al cliente? Esto de cajón, la local. La local le va a llegar primero, ¿vale? Así que cuando se montan servidores y se montan agentes de retransmisión y se montan DHCP Relay y se montan todo este tipo de historias, hay que tener en cuenta que unas peticiones le pueden llegar antes que otras, ¿vale? Y le van a llegar antes que otras. Luego, eso hay que tenerlo presente también, que puede ser que diga tú, es que siempre me da la misma dirección IP, es que siempre no sé qué, es que siempre no sé cuánto. Sí, claro, pues es que le está llegando antes que el otro. Bien. Llegado a ese punto, el cliente recopila las ofertas y selecciona una de todas las que le ha llegado. Una, que ya os digo que normalmente es la primera. Y en cuanto la selecciona, en el paso tercero, vuelve a mandar un mensaje a todo el mundo, a toda la red completa, diciendo qué oferta selecciona, diciendo qué configuración IP selecciona. ¿Para qué? Pues para que este tío, este servidor 1, que en este caso, en este ejemplo, se descarta su oferta, sepa que esa IP que le ha ofrecido de forma inicial al cliente sigue libre y la puede utilizar para cualquier cosa. Y la puede utilizar para cualquier cosa. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Entonces, cuando tienen esas ofertitas, él dice, me quedo con esta, que todo el mundo lo sepa. Me quedo con la rubia y la morena está libre. Todo el mundo lo sepa. ¿Me explico o no? Vale. Cuando por si me puede permitir entrar para ¿Qué te pasa, Javi? Que se te ha quedado pillada la cámara. Que se me ha quedado pillada la cámara. El bol sigue dibujando, se ve, pero tu cámara se ha quedado pillada. Sí. Ahora se mueve tu presentación y mueve. Quita el cámara. Que quite y que ponga la cámara. Sí, que no se ve ahora. Porque mucha gente no hay nada. Puede ser que haya muy... En su presentación, estamos viendo tu pantalla y se te mueve, pero a nosotros nos vamos a fijar la fase. Oye, yo tampoco me estoy moviendo mucho, No voy a hacer que os creáis que... Ahora, como te queda la misma función. Vale. Porque está lista de cosas. Vale, muy bien. Ahora mismo no nos influye. Vale, ¿se me ve ahora ya moviéndome o no? ¿Sí? Vale. Bien, pues fijaros, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando ya el servidor 2 recibe el paquete diciendo que el cliente quiere esta opción, ¿vale? El servidor 2 lo que hace es enviarle un paquete al cliente diciéndolo que efectivamente te dejo que te quedes con la oferta que te proporciona al principio. El cliente configura con esa IP y empieza a trabajar ya en la red sin problema ninguno. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a poner aquí el boli para que se escriba bien. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Porque esto es lo que pasa al principio, hasta aquí. Hasta aquí pasa al principio cuando se arranca el equipo o cuando se hace un release renew o cuando se apaga el adaptador de red y se vuelve a encender. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando se acaba el tiempo de concesión? ¿Qué es lo que pone aquí? ¿No? Se acaba el tiempo de permiso. Realmente el tiempo de permiso se refiere al tiempo de concesión o al lead time. Pues fijaros, cuando se acaba el tiempo de concesión, el propio equipo manda un mensaje
al servidor diciéndole que, por favor, me dé otra vez la misma dirección IP. El servidor, cuando recibe esa petición, la procesa y, si está de acuerdo, pues le manda otro mensajito al cliente diciéndole que sí, reconoce la solicitud para que se quede con él y se queda con la IP, ¿vale? Entonces, fijaros, todo lo que ha pasado de aquí para arriba es un mogollón de broadcast en la red. Porque tiene que hacer un broadcast en esta parte, ¿vale? Y otro broadcast en esta parte, ¿vale? Para decírselo a todo el mundo. Así que todo esto tiene mucho broadcast. Renovación de la concesión, que es esta parte de aquí. ¿Sabéis lo que significa este símbolo? No existe el broadcast. Aquí no hay broadcast. A la hora de renovar una concesión, el protocolo está hecho para que el cliente hable directamente con el servidor y el servidor hable directamente con el cliente. Que no se ponen de acuerdo y que no se puede, entonces, contactar cliente con servidor para intentar renovar la concesión. Pues nada, se vuelve otra vez al paso primero, a intentar descubrir otra vez clientes, porque a lo mejor, por lo que sea, el servidor en este punto de aquí ha caído, ha muerto, ha venido un hacker y se ha comido los cables internos. ¿Y qué ha pasado? Porque nada, ya no funciona. Luego el cliente lo que hace es que intenta de nuevo iniciar el proceso desde el punto número 1. Enviando broadcast otra vez. ¿Vale? Bien. Tercer escenario, que el cliente ha finalizado con la dirección IP. ¿Por qué? Pues porque normalmente... Cuando dice el cuarto paso, el servidor lo trata la información requerida. Es cuando el cliente da el ok, ¿no? Entonces el servidor, cuando le pide información de tal cosa que tenga que introducir, ¿no? Claro, le puede pedir cualquier información adicional. Hay paquetes especiales para eso. Vale. Entonces, cuando el cliente ha finalizado con la dirección IP, que es cuando normalmente se ejecuta un ipconfig /release, o cuando apagas el adaptador de red o algo de eso, pues le manda un mensaje al servidor diciéndole que quiero liberar la dirección IP, ¿vale? Entonces, un release es una liberación del tiempo de la concesión diciéndole al servidor y yo, se acabó. No quiero más esa dirección IP. Puedes dársela a otro. ¿Vale? Puedes dársela a otro. Entonces, el servidor 2, ¿qué es lo que hace? Pues en su tabla de asignación, ¿os acordáis que existía una tabla, ¿no? En la que había las direcciones MAC y las direcciones IP, ¿no? Y se iban asociando, ¿no? Bueno, pues si hace un ipconfig /release, lo que hace es que la concesión que sea, pues la elimine. La quita de en medio. ¿Vale? Si hace un /renew, entonces ya paso uno otra vez. ¿Vale? ¿Os va a quedar claro entonces la conversación entre uno y otro? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los...? Vamos a verlo de una manera más en profundidad y más detallada. ¿Cuáles son los paquetes que hay a la hora de realizar esa comunicación cliente-servidor y a la hora de realizar esa conversación? Pues fijaros, para eso está este grafiquito que hay aquí, que te dice la comunicación que hay entre un PC y un servidor. ¿Vale? En este caso solamente va a estar un PC y un servidor que van a hacer solamente un servidor de HTTP en la red. O al igual que antes, se van a representar dos líneas de tiempo que van a ser las dos flechas horizontales hacia abajo y vamos a ver los tipos de paquetes que hay de una a otra. Antes de empezar con esto, os aclaro que no todos los servidores de HCP responden a todos los pasos. ¿Por qué? Pues porque, claro, como sabéis, el broadcast hay que intentar limitarlo en el caso y mucho más en el servicio de HCP. Luego, estos pasos
son los teóricos que suelen dar sistemas operativos o servicios, sistemas operativos de servidor, como son, por ejemplo, los Linux, como son, por ejemplo, los de MicroTik, que lo veremos ahora. Windows no tiene por qué dar todos los pasos, ¿vale? Os lo digo ya que no tiene por qué dar todos los pasos. Entonces, paso 1. ¿Qué paquete manda en el paso 1? Que es, os recuerdo que es cuando el PC intenta descubrir todos los servidores que hay en la red. Pues un tipo de paquete que se llama DHCP Discover. El tipo de paquete DHCP Discover es un paquete en broadcast, ¿vale? Aquí, que sirve para localizar los servidores que hay en la red, cuyo puerto de destino es el 67, cuyo puerto de origen es el 68, cuya dirección IP de origen, obviamente, es la 0000, porque no tiene dirección IP, cuya dirección IP de destino, que como es un broadcast, es de la 255, 255, 255, 255, y además es un broadcast general. Puerto de destino 67 es porque lo tiene, este tipo de paquetes lo hace el Sí, el servicio de HTTP está en el puerto 67. No. Además es un puerto que no se puede cambiar, porque como se cambia el puerto 67, entonces los sistemas operativos se ponen todos más ahora. ¿Vale? Que lleva una identificación, ¿vale? Y que incluye la dirección MAC del cliente. ¿Cuál será la dirección MAC de destino? La hemos dicho antes. La MAC de destino es la FF. ¿Vale? Bien, cuando el servidor recibe ese tipo de paquete de HTTP Discover, en broadcast, la respuesta la hace mediante un tipo de paquete que se llama DHCP Offer, la oferta, y se hace en unicast. O sea, un solo origen, un solo destino. Rafa, ¿cómo puede hacerlo en unicast si todavía no tiene IP? ¿Alguien le ha dicho allí por bajín? Eso es, con la MAC del cliente. Con la MAC del cliente puedo hacer una comunicación unicast y mandarle el paquete solamente a ese tío. ¿Lo veis o no? Pues como estamos trabajando en LAN, aquí son los SUI los que mandan. Entonces, como son los SUI los que mandan, los SUI conocen las MAC. Así que se lo mando a tal MAC. Y el SUI lo reconoce y se lo da directamente al tío que sea. ¿Vale? Luego, el offer es una respuesta del servidor en unicast al cliente donde se ofrece una información de configuración. En ese offer ya le está proporcionando una información preliminar de la IP que quiere y demás. ¿Vale? Luego, repito que esto es un paso en unicast del servidor al cliente y se llama offer. Siguiente paso, cuando el cliente ha recibido ese offer y ha decidido quedarse con ese offer, el paquete que manda es, en este caso, un DHCP request. En este DHCP request se especifica el nombre del servidor con el cual se va a quedar la configuración y se difunde en broadcast, se pasa a todo el mundo. Ahora vamos a hacer una captura en Wireshark y vamos a ver cuáles son las MAC de origen, las MAC de destino, que eso es lo curioso de todas estas cosas. ¿Vale? Y por último, si todo ha ido bien y todo está estupendo, paso cuarto. El servidor de DHCP le da un DHCP ACK, en el caso de estar correcto todo, en el caso de ser un OK, o NACK, en el caso de no estar de acuerdo, en el caso de no darle al final la oferta, en el caso de haber pasado cualquier cosa y decir al final, mira, que no te voy a dar esta configuración. ¿Vale? Luego, ACK. ¿De qué viene la palabra ACK? Yo la dije el año pasado. ¿Vale? De reconocimiento. En comunicaciones, en todas las telecomunicaciones, el ACK, el Acknowledgement,
o el non-acknowledgement, que lo que hace es decir que sí o decir que no, dar un OK o no dar el OK, ¿vale? Fijaros, perdón, fijaros el ACK, que será si el DHCP request no contiene dirección, el servidor considera su oferta o rechazada, entonces será un negativo. Si no, el servidor manda un mensaje ACK si la IP está disponible, y si el cliente recibe el DHCP ACK puede usar la dirección, y si el cliente recibe un NACK, volvería otra vez a hacer el discover. ¿Vale? Volvería otra vez a hacer el discover. ¿De acuerdo? Entonces, para ver todos los pasitos esos, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar el Wireshark. Y vamos a monitorizar una conversación entre cliente y servidor para que veáis los paquetitos y para que veáis los campitos y para que veáis todas esas cosas. ¿Eh? Vamos a ver. Yo voy a utilizar la local, ¿vale? Voy a utilizar la Ethernet, la cableada. Actualización. Todavía no. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a filtrar por el protocolo UP, que es el protocolo que me va a mí a decir si sí o si no es el DHCP. Vamos a ver por aquí. Vale, vamos a pasar. Bien. Vamos a abrir la línea de comando. Y en la línea de comando vamos a hacer un release preview para forzar la concesión y demás. ¿Eh? Vemos que ahora tiene una dirección IP dada, ¿vale? Podemos ver ahora, bueno, vemos que tiene la 341. Vemos que el servidor de HTTP que me ha dado es el 10.10.3.1. Vemos los tiempos de concesión y demás, ¿no? Os habéis quedado con el nombre, con la dirección IP que me ha dado, ¿no? Con la 341, ¿no? Para la Ethernet, ¿no? Vale. Pues nada. Vamos a empezar a monitorizar. Vamos a hacer un release. Hoy estáis haciendo vosotros muchos release de Linux, ¿no? Vale. Dios, chiquillo, ¿cuántos paquetes ha capturado? Vamos a intentar. Ahora. Vamos aplicando el filtro, ya se ve. Bien, vamos a ordenarlo por temporal, ¿vale? Y ahora, aquí empieza la conversación, ¿de acuerdo? Fijaros que el primer paquete que se ha capturado pertenece efectivamente al Discover, ¿lo ves? Donde ponen no, ¿vale? La de time, a la izquierda, hay como un paréntesis, un corsete de programa abierto. Eso es lo que te marca la conversación en sí. Para eso tendríamos que ver el tema de la... Aquí en el identificador, ¿vale? De la transacción. Claro, pero exactamente, pero habría que, por ejemplo, fíjate que el identificador de la transacción que tiene. El identificador de transacción tiene el que termina en F04, ¿vale? Si todo va bien, pues toda la transacción debería ser la F04, efectivamente, también, ¿vale? F04, F04 y F04. ¿Lo veis, no?
Los dos primeros no tienen esa ID de transacción. Al no tener esa ID de transacción, que la ID es distinta, pues pertenecen a otra conversación distinta, que ha capturado justamente antes de hacer ipconfig release y renew. Sabéis que Wildshare está constantemente monitorizando y demás, ¿vale? Y a lo mejor justamente en ese momento, pues ha hecho antes algo, el DHCP. Luego, aquí está. ¿Qué es lo que ha intentado hacer? Pues fíjate, lo que yo he hecho antes, un release, ipconfig release, que el release ha tenido una ID de transacción distinta, ¿vale? Y ahora este request seguramente se habrá colado porque como no tiene dirección IP ha intentado hacer algo rápidamente con el servidor directo, pero fijaros que es el discover el primero de la transacción completa, que es el que tiene toda la misma ID de transacción. En el discover, que es el primer paquete, vemos cómo tiene campos característicos como broadcast de destino FFFFF, origen, IP de origen 0000, MAC de origen la 0579, que es la de mi adaptador de red. ¿Hace falta que os haga un ipconfig /all para que veáis que este realmente es mi adaptador de red o no? ¿No lo creéis? No lo creéis, ¿no? Puerto de destino 67, puerto de origen 68 y luego están aquí todo lo demás, ¿vale? En este caso el Discover, con el tipo de cable R que tienen, ¿vale? Y demás. Bien, yo creo que este mensaje lo estuvimos viendo el otro día, ¿no? Lo estuvimos repasando un poquito el otro día. Y viendo incluso los registros que tenían y demás, ¿vale? Por los campos. ¿Hace falta repasar los campos de cada uno de ellos? ¿O no? ¿Qué? Que lo repase. Venga. Fijaros. El tipo de mensaje es un tipo de mensaje de arranque. El tipo de hardware es el 01, y eso significa que es hardware Ethernet, que no es wireless o que es algo así, sino, o que es otro tipo de tecnología, sino que es Ethernet. La dirección de hardware en Bison 6. El hops, acordaros qué significaba hops, que eran los saltos que iba poniendo el paquete, iba incrementando los routers, ¿vale? El ID de transacción, los segundos que han pasado desde que se ha ejecutado ese mensaje, ¿vale? Luego después, algunos característicos eran la IP del cliente, la IP del servidor, todavía no se sabía nada, y demás. La dirección MAC del cliente, la dirección MAC de la agente de retransmisión, ¿vale? Pero fijaros, perdón, en la dirección IP de la agente de retransmisión también, pero fijaros que todos estos paquetes, este paquete es el mismo en la conversación. O sea, es el mismo paquete que se manda en toda la conversación. Lo que pasa es que cuando tiene unos valores significa una cosa y tiene otros valores significa otra. ¿Vale? Entonces yo siempre mando el mismo paquete con el mismo tamaño de un lado para otro, lo que pasa es que voy modificando los valores del mismo paquete. Bueno, pues el Discover. Destino para todo el mundo y sin fuente. Recibo una oferta. Y fijaros que la oferta que recibo, cuando yo ya he cliqueado aquí, el tipo de paquete ya me cambia, ya es el tipo 2. La transacción es la misma. Y me dicen, la IP del cliente, la que nos ofrecen, es la 341. Fíjate que me están intentando dar otra vez la misma que me dio antes. La IP del servidor es la 31. Y como no hay agente de retransmisión, aquí aparece la 0000. Si hubiese un agente de retransmisión por medio, en esta configuración de la clase, aquí aparecería la IP. Pero no aparece, ¿vale? Por eso se queda siempre en blanco. ¿Esa IP sería puerta de enlace? Esta no tiene por qué ser la puerta de enlace. Porque tú la agente de retransmisión lo puedes configurar en un sitio que no sea la puerta de enlace. Pero pues, ya lo veremos cuando veamos el tema de agente de retransmisión. Pero lo normal es que sea en el mismo router que funciona como puerta de enlace. ¿Vale? Como buena práctica. Como buena práctica si se puede hacer.
Pero en empresas gordas y en sitios gordos, el router cuanto menos trabaje mejor. Pues ya tiene suficiente. Ya tiene suficiente con lo que hace. Vale, clientes Mac. La dirección de cliente Mac. Vale, todos los demás son todos flags, ¿vale? Que son, no, en este caso, no son relevantes. Fijaros, cuando ya lo tiene, hace el request. Y le hace a todo el mundo, ¿vale? Que está aquí. En ese request, todavía, como no ha recibido el NACK, no ha especificado todavía nada de la dirección IP de origen. ¿Me explico o no? Claro, entonces hasta que no le dé el ACK no puede ponerse su propia dirección IP. Luego, el request este que se hace otra vez en broadcast, la IP de origen que se le pone otra vez es la 0000. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Entonces, cuando el servidor recibe este request, entonces, si está de acuerdo, pues ya le manda el ACK al 341, o sea, a ese equipo diciéndole, ok, esto es para ti. El tipo es un ACK, ¿vale? Y este ACK, pues, te está diciendo que te quedes con esa configuración. Entonces ya tiene IP del cliente, IP de destino, las MAC y todo lo demás. ¿Me he vuelto a dar la misma? ¿Vale? Y te ha vuelto a dar otra vez la misma, la 341. ¿Habéis visto entonces la conversación que hay entre uno y otro, no? Yo esta conversación intentaré abrirla siempre que abramos un servicio. Para verla. Porque sabéis que a mí me gusta que vosotros veáis y podéis entender estas cosas. Seguramente si lo hacéis en casa y lo probáis en casa, a lo mejor no te aparecen todos los mensajes. Porque pensad que el servicio está implementado intentando reducir broadcast, intentando limitar mensajes, intentando que ese diálogo que hemos presentado en la transparencia sea el menor posible. ¿Vale? Entonces, no tiene por qué dar los 4. Cuando montéis el servicio en Linux y miréis hagáis una captura y monitoricéis los paquetes, veréis que en algunos Linux dan los 4 paquetes y en otros Linux dan incluso más. Porque hay más tipos de paquetes en el DHCP. De hecho, fijaros, la renovación de la concesión. Ahora vamos a ver después todos los tipos de paquetes que hay en la concesión. Cuando se va a renovar una concesión, los clientes intentan renovarla cuando se inicia la máquina o el interface. Estamos aquí, ¿vale? Estamos en la renovación de la concesión, los clientes. Cuando se inicia la máquina o el interface, se intenta renovar su concesión, o sea, entraría en esta parte de aquí, ¿vale? Esto es lo que intentaría cuando la máquina se inicia o se inicia la interfaz o cuando finalice o antes de que finalice el periodo de concesión para garantizar que la información está actualizada. Entonces, cuando llegan a esos 2 puntos, el cliente difunde el request y el servidor les devuelve un ACK en el caso de que sea posible, ¿vale? Que es justamente esto que pasa aquí. Hace un request y hace un ACK. Si en el request te dice que sí, pues te manda el ACK. ¿De acuerdo? Y es que esta conversación es muy bonita. La de los DHCP es una conversación muy bonita. Conversaciones de amor entre cliente y servidor. Muy bonita. Más tipos de mensajes. DHCP Discover, ya lo hemos visto. El offer, también. El request, que digamos sirve para aceptar la oferta de un servidor o para confirmar la exactitud de la información o para extender el contrato de un IP. El ACK, que es el OK. El NACK, que es que no. Y ahora, hay otros paquetes, como son el decline
el release y el inform, que en algunos casos es difícil verlo, porque no se producen siempre. En el decline, el mensaje del cliente es un mensaje del cliente para el servidor que indica que ha encontrado un problema con la dirección IP que se le ha asignado. ¿Qué tipo de problema? Pues pueden ser muchos, muchos. Uno de ellos, por ejemplo, es que haya una IP duplicada. Eso puede ser un problema. Nosotros, para hacer experimentos con todas estas cosas, podemos intentar, intentamos coger y darle caña, ¿sabes? Y vamos a duplicar una IP, a ver si es posible ver un decline. Pero no se ve siempre. El release es el mensaje del cliente para el servidor para indicar que renuncia a la dirección otorgada y cancela lo que le queda de contrato. Fijaros que el release está aquí. Este release que está aquí. Este release que está aquí es justamente del 41 al 3.1, que es justamente la conversación de mi equipo con el servidor, con el 3.1. ¿Lo veis? O sea que realmente no os estoy mintiendo. Aquí están los tíos. Se ve perfectamente. Release, origen y fuente y destino. De hecho, si pinchamos en uno de estos dos release, vemos como aquí el cliente la tiene, ¿vale? Pero intenta de alguna manera, de forma unicast, extender esos datos que tenía. Para identificar esa transacción, pues el 4FE, ¿vale? Y aquí te dice el tipo de paquete que es. Y por último, el inform. El inform es el mensaje del cliente para pedir más información de la que el servidor le ha enviado en el ACK. O sea, vamos a suponer que en el ACK el cliente no tiene suficiente información, por lo que sea, porque le hace falta la puerta de enlace, porque le hace falta alguna DNS, porque no le ha llegado bien a algún parámetro en concreto. ¿Y qué es lo que hace? Pues nada, manda un paquete de cliente a servidor pidiendo más información con el DHCP inform. ¿Vale? Este es otro paquete que es difícil de verlo también, que no pasa siempre. Pero os puede sorprender que estamos ahí tan tranquilos, ¿no? Y si dejo la monitorización andando y la dejo ahí trabajando y demás, pues algunas veces pues dices, mira, aparece un informe, ¿sabes? Eso puede pasar también. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna preguntita sobre la conversación cliente-servidor, paquetes cliente-servidor y demás? Ya os digo que es una conversación muy bonita, muy clara, muy sencilla, que se ve muy bien. Vamos con los agentes de retransmisión de HTTP. O también denominado Relay Agent. Los Relay Agents son nodos que escuchan difusiones de HTTP de cliente y los reenvían a otras redes. Ahora vamos a ver los casos que se pueden dar, ¿vale? Porque fijaros, estos nodos, estos equipos son routers. O sea, puede haber routers que no tengan Relay Agent. Luego hay que implementar en otra máquina especial un Relay Agent. O routers que tengan integrado el Relay Agent y entonces sí puedan hacerlo los mismos routers. En el caso primero, fijaros, tenemos el agente de retransmisión aquí. ¿Vale? Integrado en la misma red de área local. En la LAN A. Esta que está aquí. Esta LAN A está conectada al exterior con un router, donde el router no tiene el agente de retransmisión, ¿vale? Después vamos a ver que sí lo tiene. Esa comunicación, al final, estaría otro router y aquí habría el servidor de HTTP legítimo en otra red distinta. Pues fijaros, cuando un cliente, vamos a suponer que sea este que está aquí abajo, hace un DHCP Discover, el Relay Agent recibe ese paquete porque lo reciben todos. Y al recibir ese paquete que lo reciben todos, reenvía
Pues ese relay reenvía el mensaje directamente a ese servidor. ¿Cómo? Pues ya en unidifusión. ¿Para qué? Pues para que el router lo deje pasar. Luego, en el agente de retransmisión tiene que haber configurado en alguna parte el valor del servidor de HTTP, o mejor dicho, la IP del servidor de HTTP legítimo. Si el agente de retransmisión está puesto en Linux, pues se pondrá en un fichero de configuración de Linux. Si está hecho en Windows, pues se pondrá en una ventanita de Windows. O depende del sistema operativo que sea, se pondrá en un lado, se pondrá en otro. ¿Vale? Pero tenéis que especificar cuál es la IP de destino. Que si el router está bien configurado, ya sabéis que redirecciona paquetes de una IP de una red a otra. Luego nosotros, cuando tenemos que hacer un agente de retransmisión y no lo tenemos en el router, la IP del servidor de HTTP legítimo tiene que estar configurado en algún lado del agente de retransmisión externo. ¿Vale? Que ya lo haría en unidifusión. La respuesta del DHCP legítimo también se haría en unidifusión para el equipo. Y luego después el agente de retransmisión funcionaría dándole el offer al equipo que sea. Y el equipo que sea, si se queda con esa oferta, pues ya se encargaría de hacer el request. Así que, de la conversación cliente-servidor que habría en un principio, realmente lo que se hace es añadir un paso más, que es la redirección del paquete de un lado para otro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde se queda almacenada esa asociación MAC-IP? ¿Dónde creéis que se queda asociada o almacenada? ¿En el agente de retransmisión o en el servidor? En el servidor. ¿Por qué en el servidor? ¿Y por qué en el agente? El agente de retransmisión simplemente es retransmisión. Él está usando al servidor de HTTP, le llega la respuesta del servidor y le llega la llamada del cliente. Que lo que hace es simplemente une. ¿Y por qué decía alguien en el agente de retransmisión? Eso es lo que llama la conversación. Realmente, la asociación se queda siempre en el servidor de HTTP. Pero, algunos agentes de retransmisión tienen una memoria caché que almacena los favoritos, o sea, lo que aparece muchas veces ahí, ¿no? Como cuando yo recibo una dirección IP, ¿no? Y pone preferido, ¿no? O sea, intenta siempre darte la misma, ¿no? Pues hay algunos agentes de retransmisión que igual tienen una memoria caché interna que intentan dar la misma e intentan solucionar temas, ¿para qué? Pues para evitar tráfico, si es que el problema del DHCP es el tráfico. Luego, las listas se quedan todas en el servidor de DHCP, ¿vale? Pero en el agente de transmisión suele haber una caché donde se almacenan las cosas. Es curioso monitorizar la conversación que hay entre agente de retransmisión y servidor de HTTP, que es distinta que la conversación que hay entre cliente y servidor de HTTP. Porque un agente de monitorización requiere de ver si está, ver si no está, en fin. ¿Qué pasa si el cliente, perdón, qué pasa si el router tiene ya asignado o se puede poner como agente de retransmisión? Porque todo se facilita, ¿vale? Porque además, si es solo un trabajo de retransmisión de paquetes, en el mismo router se pone ahí una casilla y se pone ahí una dirección IP. Y chimpón. Y ya te dice ya dónde está el servidor de HTTP. Y es el mismo router que trabaja con tu esto. ¿Lo normal qué es? Lo normal es que si tú tienes una empresa muy gorda, intentes liberar al router siempre de carga, porque el router ya tiene mucho trabajo. Entonces, todo lo que se pueda liberar al router de carga se libera. Ya sea como agente de retransmisión o sea como enrutamiento, ¿eh? Sabéis que también hay suite de capa 3, ¿no? Hay suite de capa 3
Y estos suites de capa lo que hacen es enrutar paquetes y liberar también a router, ¿no? Entonces, si la empresa es muy gorda, se intenta siempre liberar router. ¡Que no! Y yo meterlo aquí y ya está. Se mete ahí y ya el router se encarga de todo. ¿Vale? ¿Listo? Muy bien. Pues con esto y un bizcocho se acabó la teoría del tema. Examen. Sorpresa. Saca todo el mundo el boli y el liquidito va a desinfectar. Escucha, no, es mentira, bueno, mira, más, mentira. Como es la primera vez, voy a explicar ahora, y lo voy a dejar grabadito, el tema de la práctica, ¿vale? El tema de cómo se van a hacer las prácticas, ¿vale? Para que sepáis cuál va a ser la dinámica a lo largo del curso. Entonces, vamos a hacer una cosa. Meteros en el aula virtual. Descargaros el documento de práctica. Otra vez con los acentos, no me digas, tío. Bueno, pues lo abro aquí. No pasa nada, lo abro aquí. Lo vamos a ver aquí. Meterse otra vez en la llamada. Que lo vamos a ver aquí, ¿vale? Qué bonito, a mí me gustan mucho las prácticas estas, son súper chulas. Creo que está regular. ¿Estáis todo el mundo metido en la llamada ya? ¿O tengo que admitir a alguien? Nada, ¿no? Pero aquí no apareces tú, Pepe. No me aparece. Salte y vuelve a entrar. Vale. La práctica propuesta. Bien. En la práctica vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué ha pasado? Vale. Ya se ve, ¿no? Vale. La práctica que vamos a hacer este año va a ser una práctica donde vamos a montar un sistema completo de muchos servidores en el mismo entorno virtual. De manera que, ¿qué? Pues de manera que vamos a tener en nuestro equipo un montón de servicios que van a emular una biblioteca, por ejemplo. ¿Vale? En este caso lo tenemos puesto como si fuera una biblioteca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener al final en las prácticas? Porque nosotros en las prácticas vamos a tener vamos a montar la siguiente topología. Vamos a tener ahí el equipo vuestro físico, ¿vale? Este va a ser el equipo físico. Podría haber pintado un cuadrado, Ya sabes, Podría haber pintado un cuadrado, Está ahí, Mira, pues ahora voy a pintar cuadrados, Entonces, en el mismo equipo físico me gustan más los circulitos. Vamos a tener lo siguiente, vamos a tener una máquina virtual aquí, que se va a llamar Proxy. ¿Vale? Ahora aparecen los nombres más específicos, y demás. Se va a llamar Proxy, ¿vale? No lo podemos ver. ¿No me aparece, Pepe? Bueno, igual, miren la pantalla. Vale. Esta máquina Proxy va a tener un adaptador que va a estar en modo puente. Donde la máquina física, ¿no? Pues tendrá su adaptador de red, ¿vale? Adaptador de red que sea. Y otro adaptador de red que lo vamos a conectar a una red interna que se va a llamar IntNet.
Entonces, las máquinas RAFA siempre van a tener dos. No. Solo una. Sí. Solamente el proxy va a tener dos adaptadores de red. De hecho, el proxy ya os lo he pasado yo. Se lo pasé a. Sí, ¿no? Te lo he pasado. Se lo pasé. No lo ha copiado todo el mundo, ¿no? No, y no lo consigo. ¿Cómo lo Todo consigo? lo que hay, no sé cómo. Vale, pues se importa, tú lo que haces es importarlo y después lo configuras. Ahora, además, la documentación está. Bien. El único que va a ser el proxy. El próximo va a ser el único que va a tener dos adaptadores de red. Porque los servidores que vayamos a ir montando van a estar todos conectados aquí dentro. De manera que, ¿qué? Pues de manera que vamos a tener primero un servidor de DHCP, un DHCP, con este adaptador de red igual, en modo interno conectado a esta red. Después vamos a tener un DNS con este adaptador de red interno conectado aquí también. Después vamos a tener un servidor HTTP conectado aquí también. Vamos a tener Windows 7 para probarlo, para probar como cliente, ¿vale? Y un Ubuntu también, para probarlo también como cliente. Vamos a tener también un FTP, también montado. Vamos a tener también un email, también montado. Vamos a tener montado también mensajería. Súper chulo, ¿eh? Espera. No le siento nuevo, porque aquí los ordenadores de Tomasa ya lo tienen. Audio y vídeo. ¿Vale? Escuchadme. Escuchadme. Eso está bien en la documentación, está bien dibujado. Pero no están todos, ¿no? No sé. No están todos. En esta primera documentación no están todos. Entonces, fijaros que están aquí todos los servidores que vamos a montar. A cada servidor que vayáis a poner, con 512 megas, va que chuta, ¿eh? De hecho, hay algunos servidores que podéis montarlos en la misma máquina si queréis. ¿Vale? De manera que... Claro, tú puedes montarlo todo en la misma máquina, pero puedes tener un problema con el DNS, puedes tener un problema con el DNS y con el resto. ¿Vale? El DNS siempre viene a aislarlo. Porque tú vienes... A ver, lo ideal que es, lo ideal que todos los técnicos dicen de todas las empresas es que los servidores estén todos separados en máquinas virtuales distintas, ¿vale? Eso es lo ideal. ¿Por qué? Pues porque si se te va un servidor, se te va ese servidor solo. Pero el resto del servicio lo sigue funcionando. Si se te va, por ejemplo, el HTTP, pues no se te ha ido ni el DNS ni el DHCP. Joder, macho, menos mal. ¿Sabes? Si se te va el FTP, pues no pasa nada, porque tienes todos los demás. Las prácticas nosotros no vamos a cargar todas las prácticas a la vez, pero sí vamos a cargar como mínimo el proxy. Eso siempre va a estar para darle acceso a internet a todos. El DHCP y el DNS. Esas tres máquinas siempre van a estar ejecutándose. O sea que cuando lleguemos al momento de terminar el tema del DNS, iremos incorporando el resto de servidores a nuestro sistema y lo vamos incorporando aquí dentro incluso al DNS y lo vamos integrando también en el DHCP. De manera que cuando vayamos metiendo más servidores, este y este van a estar preparados y va a estar todo integrado. ¿Vale? Por cada máquina, ¿cuánto espacio de disco duro le damos a cada una? ¿10 gigabytes? Sí, poco. Si es que nada más que van a ejecutar ese servicio. Es un... No, porque es un server. No, porque si tiene que instalar a cada uno de ellos, el servidor ya se come... Bueno, le voy a poner una máquina por cada servidor. Mira, si tú, por ejemplo, vas a poner una máquina por cada servidor, vale. Si vas a poner todo en la misma máquina, pues no le pongas 10 gigas, ponle más. ¿Vale? Si en una máquina vas a instalar el DHCP y el DNS
y el resto lo vais poniendo por separado, pues ya va subiendo, ¿vale? Porque obviamente si vais a instalar varios servicios en una misma máquina, pues va a tener problemas de espacio. Entonces, dices tú, por ejemplo, el HTTP y el FTP lo voy a meter los dos en la misma máquina. Es lo típico y es lo normal, es lo que suele pasar, ¿vale? Pues nada, meter los dos en la misma máquina y ya lo vas ejecutando poco a poco, ¿vale? Pero que sepáis vosotros qué es lo que vamos a montar y cuáles son las posibles variaciones que yo permito hacer. Digo que yo permito porque yo me tengo que enterar de lo que es lo que estoy haciendo para corregirlo después, ¿vale? Pero que quede aquí claro que lo ideal es que cada servicio esté implementado en una máquina distinta, en un servicio distinto. Aquí tenéis máquinas de 8 GB, tenéis portátiles que os lo podéis traer y las máquinas de casa también, ¿vale? Donde queráis podéis ejecutar las cosas. Lo ideal que es, pues cargarlo todo en las máquinas de 8 GB. Hemos pedido también más módulos de 8 GB para ampliar todas las máquinas que faltan. Estamos esperando que nos lo traigan. Entonces, cuando nos lo traigan, ya todas las máquinas tendrán 8 GB y estos se lo beben, ¿eh? Los 8 GB pueden perfectamente con todo esto. Porque si tú le dejas al Windows que tenemos nosotros, le dejas 2 GB o 3 GB y 512 una máquina, 512 otra máquina, 512 otra, 512 otra, es que te sobra. Te sobra. Te sobra espacio. Ahora, lo que no podéis hacer es decir, al DNS le voy a meter 2 GB. ¿Le va, chiquillo? ¿Le va, chiquillo, para que quiera 2 GB al DNS? Sí, si no se le dio, pues no coge tanto recurso. Lo que se puede hacer, esto ha dicho que siempre van a transferir el proxy, el FTP y DNS. Sí. Pues supongo yo que el proxy es una máquina independiente y el FTP y el DNS sí lo pueden poner en la misma máquina. Como tú quieras. Porque como siempre va a dar Como tú quieras. Si tú puedes configurar el DHCP y el DNS en la misma máquina, o para adelante. No, yo creo que hay un sistema entre las máquinas virtuales que una le replica a la otra. O sea, yo tengo, por ejemplo, en una máquina tengo el DHCP y el otro DNS, pero en el DHCP me está replicando una copia, entre comillas, del DNS y viceversa. Y si se me cae una, pues ya tengo, en una laboratorio ya tengo yo los dos servicios. Cuando lleguemos a ese tema, veremos que realmente nosotros cuando montemos un DNS, vamos a montar un DNS primario y un DNS secundario. ¿Vale? En el primario y en el secundario, es donde yo lo configuro para tener esa copia y esa réplica de nombres. ¿Vale? Pero eso son para los DNS. También hay una alta disponibilidad. Y también está lo que se llama la alta disponibilidad de máquinas virtuales. ¿Vale? En lo que tú estás trabajando, 2 servidores HTTP en espejo, por ejemplo. ¿Vale? Hay utilidades que sí, hay utilidades que yo no sé si este año dará tiempo a hacerlo en seguridad o no, pero hay una práctica en la que tú instalas un servicio para alta disponibilidad con servicios HTTP y lo que hace es tener 2 máquinas ejecutando siempre lo mismo, ¿vale? Por si una falla, que la otra sigue trabajando, ¿vale? Esos son ya demonios internos que veréis en la asignatura de alta disponibilidad, ¿vale? Pero conmigo que conmigo no lo podéis ver todo, tío. Yo sé que estáis deseando verlo todo conmigo, pero es que yo no puedo dar más de mi cuerpo. Los servicios secundarios, en plan vídeo y audio, eso también se pueden, en cualquier, se pueden poner en máquinas. También está recomendado hacerlo en máquinas diferentes. Sí, sí. O sí. No se pueden hacer los vídeos y audio en una. Además, vídeo de audio ya llegaremos a vídeo de audio, ¿vale? Todavía falta. Porque tiene tela. Sí, esa es un poco más avanzada. Yo creo que es Sí, hay que formatar los ordenadores, no me voy a quedar uno a formatar los ordenadores y después ya está la otra cosa. A ver, los ordenadores ahora mismo, ¿cuáles son los que están formateados? pocos. Y con los que se puede trabajar. Por ejemplo, se actualizó el primero y al día siguiente lo dio todo para que la imagen nueva y tengo que volver a formatarlo. Ahí sí. Yo tengo la imagen, pero yo puedo ponerme a... Al drive. Yo tengo la OVA del proxy
que lo puedo subir a un drive. Y La hoja del proceso, yo creo, eso. ahí. Esa pesa La hoja poco. del proceso, pero la hoja del proceso tendrá ahí. No sabe. Porque hay que restaurar los equipos. Que hay que restaurar los equipos. ¿Sabes? Pero bueno, los módulos de 8 de momento se pueden hacer. Todo esto se puede hacer sin los módulos de 8, ¿vale? Podemos empezar a trabajar sin los módulos de 8. ¿Vale? Sin problema. ¿Eh? Vale. Entonces, explicando el escenario general que vamos a hacer de las prácticas y para que tengáis una visión general de todo lo que vamos a hacer, ahora vamos a, de forma específica, explicar el primer servicio, que es el de HTTP. ¿Vale? Bien. Con esta práctica, ¿qué se pretende? Se pretende cubrir, primero, preparar el entorno de práctica de laboratorio. ¿Vale? Lo que tenemos que preparar es el entorno de práctica de laboratorio. Si tenemos que restaurar las imágenes, restauramos. Si tenemos que hacer lo que sea, lo vayamos haciendo. Y vamos aprovechando el tiempo para hacerlo. ¿Vale? Y si Raúl creo que ha dejado por aquí un par de discos para ir haciéndolo y demás, ¿no? Por ahí restaurando. Pues si hace falta ir restaurando, vamos restaurando. Si cada uno lo puede hacer en su equipo, lo va haciendo en su equipo, nos organizamos. Porque lo que vamos a hacer es, a medida que vayamos avanzando en temario, se integrarán nuevos servicios en el escenario, llegando a tener al final un proyecto completo de todos los temas vistos. O sea, nosotros vamos a trabajar sobre un proyecto completo, ¿eh? Instalar configuración de parámetros de red, preparar servicios para asignar configuración básica de equipo, vamos a preparar configuraciones estáticas y dinámicas, vamos a integrar servicios, opciones adicionales y vamos a documentar los procedimientos realizados, sobre todo los problemas encontrados y cómo se han solucionado. ¿Eh? Entonces, que todo el mundo me escuche, por favor, que esto, si ahora os queda claro, pues mejor. Los materiales que tenemos que utilizar. Pues para evitar problemas de concesión de parámetros y demás, vamos a hacerlo todo en un entorno de VirtualBox y tiene que ser la versión 6.0 o posterior. ¿Vale? Así que todo entero lo vamos a hacer en VirtualBox. La topología que se va a montar en este inicio de esta práctica debe de ser el proxy, que os lo voy a pasar yo. Lo pongo en el drive o lo paso en un pendrive o lo que sea y lo vamos así ya descargando y teniendo. ¿Vale? Es una máquina que hay que configurar porque tiene un adaptador en puente, que es el que vaya a internet, y otro adaptador en modo interno, que es el que va a conectarse con Internet, que es justamente lo que yo he pintado aquí. ¿Vale? Este proxy que está aquí. ¿Cómo se configura ese proxy? Yo voy a poner documentación en el aula virtual para que la sigáis y veáis cuáles son los parámetros que hay que tocar y los ficheros que hay que dejar y demás, ¿vale? Porque del proxy realmente no tenemos que configurar mucho. Nada más que poner cuál es la IP que va a ser la de puerta de enlace y poco más, porque ya viene ya todo preconfigurado. Luego después vamos a montar el servidor de DHCP y lo vamos a llamar dhcp.synthesis.com. Pues síntesis se va a llamar nuestra biblioteca. ¿Eh? Y vamos a cargar 2 Windows para hacer las pruebas de concesión. Los Windows que vamos a cargar, los Windows 10, está claro que son mucha carga para los ordenadores que tenemos. Vamos a hacerlo con Windows 7. Luego también pasaré una OVA de un Windows 7 para que lo podáis virtualizar. ¿Eh? Y lo podáis configurar y lo podáis probar. Así que tengo que subir ahora la OVA del proxy, la OVA del DHCP, del servidor, perdón, y la OVA de los Windows. Yo voy a pasar una OVA de un servidor, perdón, del Ubuntu Server pelado, para que vosotros lo instaléis lo que haga falta y lo configuréis como haga falta, ¿vale? Y ahora, las especificaciones de cada equipo son el proxy, que se va a llamar proxy.synthesis.com, máquina virtual de Ubuntu Server, que va a ser proxy de comunicaciones. Ya os digo, el proxy no tenéis que tocar nada. Pero el proxy no le 03 o 04, no, 04, ¿no?
Yo creo que es 04, ¿eh? ¿Ese es el que yo pasé? Bueno, pues 03. El que yo os pase, ¿vale? Luego después, el de HTTP es la máquina virtual con el servicio Ubuntu Server 18.04 instalado, ¿vale? Windows 10 para probarlo y Windows 10 PC2 para probarlo. Y ahora, requisitos hardware a la hora de montar las máquinas virtuales, que son los siguientes. En el proxy, el adaptador NIC 1 lo tenéis que poner como adaptador puente. Y el NIC 2 va a tener ya configurado la dirección IP 10.20.30.1. Luego, todas las puertas de enlace de todos los equipos que vayamos a meter ahí deben de ser las 10.20.30.1, porque si no, no va a comunicarse con internet nada. Vámonos. Yo creo que con Susana el año pasado ya le disteis fuerte a las máquinas virtuales, ¿no? Sí. Creasteis máquinas virtuales y hicisteis cosas con máquinas virtuales. Entonces, la máquina virtual proxy, el NIC 2, que es el que tiene que estar en la red interna, tiene que ser el 10.20.30.1. Eso ya viene configurado. Lo único que tenéis que saber es, en la OVA, en la máquina virtual que yo os pase, cuál de los dos adaptadores de red es el NIC 1 y es el NIC 2. Lo único. Porque ya la IP viene interna. De hecho, yo no os voy a dar ni la clave del administrador del proxy. Porque es que no se tiene que tocar. Lo único que tenéis que cambiar, ¿cuál es? Averiguar cuál es el NIC 1 y el NIC 2. ¿Vale? Va a poner unos puentes y unos no sé cuántos y saber los nombres. Pero no tenéis que tocar nada más. ¿Vale? Ahí está. En todo caso, si hay que tocar algo, se toca la configuración de la máquina. Pero no se toca nada internamente. Porque ya los ficheros de configuración tienen sus nombres para empezar todo a trabajar. ¿Vale? Entonces, puerta de enlace 10.20.30.1. El DHCP tiene que tener la red interna y la IP tiene que ser a 10.20.30.2. Con la máscara esta que está aquí. Y la puerta de enlace del equipo de DHCP síntesis tiene que ser la 31. ¿Vale? Ahora, Windows 10 dinámica y el Windows 10 dinámica. ¿Vale? Y ahora, primera parte, en Ubuntu. Preparamos el entorno de laboratorio y ahora con las especificaciones anteriores, crear y configurar las máquinas virtuales para poder desarrollar el laboratorio, documentando los pasos que se vayan en realidad. Concretamente hay que crear una máquina virtual Ubuntu limpia y una de Ubuntu Server. ¿Vale? 2016. Que también os pasaré la OVA si la tengo que crear, ¿vale? Porque vamos a hacer la práctica tanto en Windows como en Linux. Y aquí esto no. Este año no vamos a dar Centia, ¿eh? Este año Centia no. ¿Vale? Centia es otro sistema operativo basado en Linux, que también ha sido de modo visual y demás. En vez de ser tanto por comando, pues también es visual, pero en Linux. Pero no tenemos tiempo para hacerlo todo, además con lo del coronavirus, la gente, las máquinas, esto, nos va a quitar mucho tiempo y en Centia no lo hacemos, ¿vale? Si alguien lo quiere hacer porque le sobra tiempo, pues que lo haga. Pero en Centia de este año yo no lo voy a pedir. ¿Se llama? Este año que lo voy a quitar, os interesa, qué gracia. No, el nombre. Soy tan máquina, ¿eh? Yo te la apunto, mira. Ya va ahí. Tiene nombre de juego de Nintendo. ¿Vale? Bien. Vale. Siguiente paso, cuando ya todo esté bien, fijaros, cuando ya todo esté bien, el paso 1 te puede durar por lo menos 6 horas para hacerlo, Por lo menos. Si todo está bien, deberíais de poder hacer ping desde el servidor que está aquí montadito
al 8888. O sea, desde aquí podríais hacer ping a www.ue.com. Que haya internet. Si hace ping al exterior, ya podéis empezar a respirar tranquilo. Porque ya va a empezar a trabajar el entorno que tenéis que trabajar todo el año entero. Habéis aprobado. No, todavía no he aprobado. Por ahora. Creo que mi asignatura es una asignatura de currar mucho, de trabajar mucho. ¿Y un fallo tonto que me lleva ahora? Y además lo tienes que solucionar tú. Porque yo quiero que lo solucionéis vosotros. Yo voy a encaminar y tal para... Vale, entonces, cuando ya está instalado el entorno, nada, con los conceptos vistos en teoría, vamos a instalar el servicio de la máquina virtual Ubuntu, documentando los pasos que se vayan dando. Tenéis que ir documentando todos los pasos que se vayan dando para la hora de instalar el servicio. Hago esto, apt-get, apt-install, no sé qué, y no sé cuánto, y ejecuto tal cosa y te ejecuto tal otra. Como un manual. No se documenta nada de instalar el servicio. Captura de pantalla, captura de pantalla, captura de pantalla. Como realizando un manual. Siguiendo las indicaciones vistas en teoría, preparar el servicio para que proporcione las siguientes configuraciones de red básica. Estas son las configuraciones que tenéis que especificar en el Windows, perdón, en Linux. ¿Para qué? Pues para que proporcione esta configuración. Una vez finalizado, reiniciar el servicio y comprobarlo. ¿Vale? ¿Cómo? Con los Windows. ¿Vale o no? Preparar el servicio, paso 4. Preparar el servicio para configuraciones estáticas y dinámicas. Tenéis que preparar el servicio para que el Windows 10 siempre tenga la misma dirección de red, la 30254. Y el tiempo de concesión y el tiempo máximo debe ser el mismo para la situación estática como para el resto de las dinámicas. Rafa, ¿eso cómo se hace, tío? Que eso no lo has dicho tú en teoría. Pues eso se hace con la documentación que yo he colgado en el aula virtual. ¿Vale? En el aula virtual hay una documentación colgada de cómo configurar las cosas, tal. Porque uno de los objetivos que se presente con la asignatura es que sigáis y elaboréis documentación. Luego, ya lo expliqué el primer día con la asignatura, con la presentación de la asignatura. Y lo vuelvo a explicar ahora, y lo vuelvo a repetir ahora. Esta asignatura es una asignatura donde las versiones varían mucho de un servidor a otro y las cosas varían mucho de un servidor, de una versión a otra. Luego, no es lo mismo la Ubuntu 16 que la Ubuntu 18. No es lo mismo el Ubuntu 14 que el Ubuntu 16. No es lo mismo el Ubuntu 18 que la Debian. Es lo mismo. Entonces, de nada sirve que yo te vaya a enseñar a ti a escribir con un boli rojo cuando después en los trabajos te puedes encontrar el azul, el verde, el amarillo, tal y cual. Yo te explico la teoría. Te explico cómo debe ser. Te enseño a seguir documentación para que vosotros después sigáis documentación donde estéis. ¿Vale? Entonces vais a tirar mucho de documentación. Y la que yo pongo en el aula virtual es una documentación base. Que obviamente si tenéis problemas me preguntáis. Pero es una documentación base. Que podéis tirar de la documentación oficial de Ubuntu Server. Que podéis tirar de otras documentaciones, de otros enlaces donde queráis. ¿Vale? Pero tenéis que trabajarla mucho. Porque yo quiero que os estrelléis mucho con los servidores. Y os vais a estrellar mucho con los servidores. Entonces yo creo que yo más o menos me explico bien. Y yo lo que quiero es que vosotros os desenvolváis bien leyendo. Siguiente, opciones adicionales de configuración, ¿vale? Que están ahí. Segunda parte, hacer lo mismo en Windows Server. Con las mismas configuraciones, con las mismas cosas, todo igual, pero en Windows Server. Rafa, ¿eso qué significa? Pues esto significa que cuando vayáis a hacerlo con el Windows Server, por favor, escuchadme, que no puedo chillar con la mascarilla, tío. Que este que está aquí, se sustituya por un Windows Server. De manera que, fijaros lo guay que es esto. Yo tengo mi sistema y me da igual si pongo un Windows o pongo un Linux. Funciona. ¿Me explico? Mi sistema, yo quito, este equipo que está aquí, lo quito y pongo unos Windows y sigue todo funcionando igual. Sigue repartiendo. Quito el Windows, pongo un Linux y sigue todo igual. Sigue con internet, sigue repartiendo.
De hecho, fijaros, como la configuración es la misma en uno que en otro, y de hecho yo puedo pediros en el examen perfectamente que abráis uno o abráis otro, la puerta de enlace que va a repartir a todo el mundo el DHCP, obviamente, ¿cuál es? La 10.20.31, que es la del proxy, que es esta que está aquí. Para que todo el mundo, ya sea lo que sea, o sea quien sea, sepa cuál es su puerta de enlace y sepa cuáles son sus DNS. ¿Vale? ¿De acuerdo o no? Entonces lo tenéis que hacer tanto en Linux como en Windows. Aquí pongo algunos enlaces que os pueden venir bien, ¿vale? Que os pueden venir bien también. Lo podéis seguir o no. Ya os digo que documentación no os va a faltar. Enlaces no os va a faltar. Y si tenéis algo que no tengáis claro, pedid. ¿Vale? Pero quiero que os peleéis con esto. Y quiero que seáis vosotros los que veáis con mucha documentación sobre esto. ¿Vale o no? Entonces, como lo primero es preparar el entorno, ¿vale? Y mañana tenemos 3 horitas, vamos a empezar a trabajar. Y yo con esto voy a parar ya la grabación. Y vamos a organizarnos para trabajar. Adiós, personillas. A mí se me acaba bloqueado hace rato. En la pequeña. De tener la grabación.